Bienvenidos nuevamente a este espacio denominado Casa de Familia. Vamos a estar compartiendo en temáticas justamente que nos traen dudas, algunas muy interesantes que sobre todo tienen que ver con nuestros niños, con nuestros hijos. Así es que nos disponemos entonces a compartir este ratito con ustedes. José María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Anita? Bien, muchas gracias por otra vez estar en el programa este. Y vamos a tratar de ir avanzando un poco, tratar de desarrollar un poco o ampliando los temas que fuimos tocando la semana pasada, ¿sí? Así es, vamos a ir tratando de llevarlos sobre las temáticas que ustedes mismos incluso nos proponen para poder desarrollarlas, acompañados de especialistas, acompañados de sus propias opiniones, porque también hemos ido a la calle a hacer algunas preguntitas interesantes, también las respuestas que nos han dado. Así es que bueno, en el día de hoy justamente vamos a tratar un tema muy particular y es el protagonismo de papá. ¿Es así, José? Así es, efectivamente. Lo que vamos a intentar desarrollar es el protagonismo del papá, del rol educativo que tiene el papá en sus hijos. Estamos hablando que tiene un papel importantísimo. Estamos acostumbrados a ver la mamá que muchas veces deja en manos de su padre, perdón, el padre deja en manos de su madre o de su esposa la educación de sus hijos. Lo que vamos a tratar de desarrollar es ver cuáles son los aportes que hace el papá a sus hijos. Y para eso vamos a primero desarrollar cuáles son los aportes biológicos. En segundo lugar vamos a ver cuáles son los aportes en el ámbito psicológico. Y en tercer lugar, cuáles son los aportes en el ámbito espiritual que realiza el papá. Bueno, vamos a desarrollar en primer lugar el aspecto biológico, los aportes del papá en cuanto al aporte biológico. Lo primero que aporta el papá es la formación del trofoblasto. Cuando ocurre la fecundación en la singamia, el papá aporta lo que va a formar después el trofoblasto. El trofoblasto no es nada raro, sino que va a ser lo que va a formar después la placenta. Y la placenta tiene dos caras, una cara fetal y una cara materna. El papá va a formar la cara fetal. Y lo que va a tener como función la placenta va a ser justamente de separación entre el hijo y la madre. Y esto es el segundo aporte biológico que hace el papá, que es la separación, la función de separación que tiene el papá con respecto a la mamá. Es el papá el que hace que el hijo aprenda a andar en bicicleta, que se caiga, que se rompa los dientes, ¿sí? Porque tratemos de que no, igual. No, tratemos que no. Pero si fuese por la madre, muchas veces esto no se haría. Y es el papá el que tiene esta función de separación. Y esto también se va a ver después en el aspecto biológico, porque el primer amor que tienen los hijos en los movimientos propiamente psicodinámicos es el hijo ama a su madre, ¿sí? Y el papá es el que interviene en esta relación para poder separar al hijo y darle esa fuente de autonomía que necesita el hijo. Otro de los aportes que hace el papá es el aporte del sexo, el sexo cromosómico principalmente, pero también va a aportar después en el aspecto psicológico el sexo propiamente psicológico o la identificación sexual. Es el papá el que va a separar al hijo de la madre y es el papá el que va a dar esa autonomía inicial y es el papá el que va a hacer que ese hijo, ¿sí?, se identifique consigo mismo. En tercer lugar, también va a dar el nombre y la identificación del hijo, ¿sí?, con una raza o con una cultura. Esto estamos hablando de aspectos biológicos, ¿sí? Es el papá el que representa la ley con respecto a sus hijos y va a ser el que va a dar la autonomía a sus hijos y el que va a dar esta función normativa y autocontrol a sus hijos. Esto es muy importante porque a lo largo del desarrollo de los hijos es importante que tengan esta función normativa, digamos, que sepan que hay cosas que se pueden hacer y que cosas no se pueden hacer. También separa el papá lo imaginario de lo real, es el papá el que aporta con el pensamiento masculino, es el que separa las cosas que son reales de las que son imaginarias, y es el que le va a decir, no, ¿sabes qué? El lobo no existe, anda a dormir. ¿Sí? Si fuese por la madre, por ahí trata de ver cómo hace para decirle, para explicarle, ¿sí? Eso no quiere decir que sea un defecto. Asegura el futuro, ¿sí? Provee y prevé el papá a sus hijos, ¿sí? No solamente prevé que tengan cosas materiales para poder comer o incluso para poder subsistir, sino que también proyecta a un futuro cuál es la vida que tiene que tener esa familia. En el aspecto psicológico lo más importante que aporta el padre es la autoestima inicial en los hijos. Es el que da esa primera confianza que no solamente la da el papá, sino que también el hijo ve la relación amorosa que tiene el papá con la mamá y hace que pueda desarrollar afectivamente o por lo menos sanamente una afectividad correcta en el hijo. También da las primeras competencias sociales,
¿sí? Es el que va a hacer que se pueda desenvolver correctamente con el mundo, este hijo. Las normas que veníamos diciendo recién son los que va a hacer que ese comportamiento social sea el más correcto, por lo menos a nivel social. Sí. José. Ibas a interrumpir, sí. Sí, interrumpir. Ay, mira. Pero no, me quedó algo muy grabado, muy específico y que hasta ahora en lo que venís desarrollando, entonces el papá tendría como la función protectora, digamos, ¿no? Esta función como de abrazar al niño desde el aspecto biológico hasta, digamos, en toda su vida, ¿no? Después de que nace, etcétera, con un montón de cosas que a lo mejor ignoramos, ¿no? Esenciales. En realidad, no sé si ignoramos porque nos sale de modo natural, digamos. O sea, pero sí es cierto que por ahí no tenemos distinción en decir, bueno, esto estoy aportando como papá, ¿sí? Y por eso la idea de desarrollar estos temas. En el fondo, no sé si es propiamente el abrazo, pero me parece que sí es como sostén, ¿sí? Propiamente como sostén de la familia. Y ya vamos a ver después que incluso a nivel psicológico también aporta cómo el hijo aprende a trabajar o aprende a esforzarse, aprende a sacrificarse, y cuando aprende eso, también eso lo aprende del padre. Y eso en el fondo también es una forma de comportamiento social o es una forma de, podríamos decir, abrazo hacia la madre y hacia la sociedad, digamos, hacia la familia. A nivel espiritual, volviendo al tema, aporta principalmente el papá el conocimiento de Dios, ¿sí? Y por eso tiene un aspecto que es un aspecto teológico, ¿sí? El papá hace transferir los primeros amores que tiene ese hijo hacia su padre, hace que se transfieran a la creencia de Dios. Hay un autor que dice que existen sociedades ateas porque existen sociedades sin padres. Entonces vemos, para poder ir redondeando, digamos, la innumerable cantidad de aportes que hace un papá en sus hijos. Estamos hablando del rol educativo del papá, ¿sí? No de la mamá. Sin embargo, necesitan sí o sí el papá y la mamá, porque muchas de estas cuestiones que aporta el papá, las aporta estando en relación con la madre, ¿sí? Y es donde el hijo va a aprender el comportamiento social y el comportamiento correcto, ético y moral a lo largo de toda su vida. Bueno, sin duda que innumerables las cantidades de aportes que hace el papá. Recordamos que estamos justamente desarrollando el protagonismo del papá dentro de ese núcleo familiar y con sus hijos. Y nos vamos a ir ahora al primer corte, pero en el próximo bloque vamos a estar conociendo lo que respondieron ustedes en la calle respecto de esta temática tan interesante. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. ¿Qué crees que aporta un padre en sus hijos? Creo que lo más importante son la costumbre del trabajo, todo lo que es la tradición familiar.
desde el buen trato que tiene que tener con la mujer, la costumbre de la educación. Criarlo bien, no enseñarles cosas mal. Yo lo noto más presente al papá ahora, porque el papá de antes era llegar a casa y a veces hasta ni preguntar qué pasó con los niños. Los valores de padre, de decir cómo te fue, qué te pasó, qué necesitas, estar presente. En que sean honestos, buenas personas, educadas. Eso es lo que le podemos aportar, es lo que lo podemos dar. Y para mí básicamente es acompañamiento, es presencia. A veces ese es el papá que pone las normas o los límites. Ahora yo veo que el papá comparte más, cambia a los niños, le da el biberón, ayuda a bañarlo. Lo veo más presente al papá de hoy. El 100% tiene que ser el padre responsable de las cosas que hace. Yo, gracias a Dios, fui hijo de un barrendero y me enseñó todas las cosas buenas. Bien, regresamos a esta casa de familia y seguimos desarrollando este tema tan interesante que tiene que ver con el protagonismo del papá en la familia, en la educación de los hijos. Y como te adelantábamos hace un rato, fuimos a la calle y quisimos conocer qué pensás vos respecto justamente de este tema. Así que estuvimos escuchando allí, José, unas respuestas bastante interesantes. Así es, bastante interesantes. Hay un poco de todo y un poco de bastantes miradas, digamos. Por ahí algunos confundieron el aporte de los papás, de los dos papás, ¿sí? Sin embargo, no se pueden separar, es una realidad que va junto, digamos, ¿no? El papá y la mamá, los dos juntos. Pero fue muy interesante cómo plantearon el tema del autocontrol, el tema de la cultura del trabajo, ¿sí? Porque en el fondo el papá es el que representa el trabajo. Redundaron un poco también todos en el tema de la honestidad, del ser buena persona, ¿no? Como una inclinación a que los hijos, bueno, sean realmente personas de bien, ¿no? Es que en el fondo, y eso es muy interesante, digamos, los hijos miran a sus papás, ¿sí? Y los papás son los que transmiten lo que después nosotros queremos de la sociedad o de lo que nos quejamos de la sociedad, ¿sí? Son los papás los que empiezan a marcar el comportamiento ético de los hijos, ¿no? A mí me pareció interesantísimo uno que hablaba de, creo que fue un señor, que hablaba de la presencia, ¿sí? Del papá, el papá en la casa. Y esto es importantísimo. Al principio al principio del desarrollo, el hijo es meramente un espectador. Pero después empieza a ser un actor, digamos, empieza a imitar los comportamientos del papá. Y esto es importantísimo porque antes de llegar a la adolescencia, el hijo está imitando a su padre. Y después de la adolescencia, el hijo propiamente empieza a ser autor de lo que está haciendo. Entonces, si no comparte tiempo con su padre, o sea, efectivo y afectivo, nunca va a poder tener un desarrollo sano de su personalidad. Sí, y otra cosa que también me llamó la atención fue esta comparación que hizo una señora a quienes agradecemos, a todos los que han estado contestando. Hizo una comparación, digamos, cómo era el papá antes y cómo es el papá ahora, ¿no? Antes por ahí, corregime, estaba esta cuestión del papá más frío, más no pregunto, no digo nada, ¿no? Y ahora quizás la demanda justamente es lo contrario, ¿no? Que puedan estar cerca de los hijos, tanto comunicativamente como afectivamente. Sí, tienen que estar, pero tampoco tienen que excederse, ¿sí? O sea, tampoco pasar al otro extremo de ser casi una madre, ¿sí? Que está presente mucho tiempo y que comparte valores afectivos distintos. Tiene que seguir manteniendo una cierta distancia. Eso después podemos llegar a desarrollarlo un poco más adelante, o incluso por ahí algún especialista podemos llegar a preguntarle para que amplíe el tema. Sin duda todos estos temas siempre nos llevan a querer desarrollar más y más, y por eso nos comprometemos a que en los siguientes programas también sigamos con algunas temáticas que sabemos también a ustedes les interesan. Vamos a contarles también a la gente que está del otro lado cómo se pueden comunicar con nosotros para hacer consultas, para hacernos sugerencias también de algunos temas. Pueden escribirnos a nuestro mail, es casadefamiliatv@gmail.com. También pueden escribirnos algún mensaje o algún WhatsApp al teléfono que aparece aquí en la pantalla, y nos pueden seguir a través de Facebook en Casa de Familia. Así es que comuníquense con nosotros, así podemos seguir desarrollando todo lo que a ustedes les interesa y lo que en realidad tiene que ver justamente con una casa de familia. Nos vamos al segundo corte y a la vuelta estamos con un especialista. Así es. Vamos a compartir la palabra del licenciado José Luis Chacón. Ya volvemos.
En Betania podés encontrar artículos de librería, regalería, informática, kiosco y fotocopias. También servicios de impresión, plastificados, anillados, sublimados, fototortas y mucho más. Te esperamos en Betania con un amplio surtido y atención personalizada. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Encontrarnos en Uruguay, Giralda de Barrio Alberdi. Betania Librería, servicio y calidad. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. Regresamos ya en el último bloque de Casa de Familia y bueno, no les obliga, vamos a agradecer, José, a todos los mensajes que nos han estado llegando y les vamos a contar que ya está la información del primer programa en nuestra fanpage. Nos siguen ahí en Facebook en Casa de Familia, así nos buscan, Casa de Familia, y allí tenemos ya toda la información de lo que compartimos en el primer programa con, con José, con la licenciada Medaura. También podemos... Hemos subido otras cosas también que es importante. Pueden encontrar material, pueden encontrar libros, pueden encontrar, o por lo menos títulos, digamos, de libros, ¿no? Para poder seguir ampliando y conociendo un poco más de estos temas, que cada uno pueda seguir creciendo, digamos, porque nadie nace sabiendo ser padre, así que de a poquitito se tiene que ir cultivando. Así es. Sí, además sabemos que es una temática que a veces es difícil encontrar bibliografía y etcétera, así que nos comprometemos a compartirlo con ustedes a través de nuestras redes sociales y también nos pueden escribir, como decíamos en el otro bloque, a nuestro teléfono o a algún correo electrónico. Correcto. Vamos a continuar ahora con la palabra de un especialista. Es así, vamos a recibir a José Luis Chacón. Efectivamente, vamos a escucharlo a José Luis Chacón. Él es licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral y nos va a aportar algunos tips para saber qué es lo que hace un padre en sus hijos. Muchas veces hemos escuchado decir usualmente que madre hay una sola y hablar mucho sobre la importancia de la madre, y ciertamente, sin ningún lugar a duda, es fundamental la importancia y la presencia de la madre para un niño, ¿no? Y cuando no la tiene se nota, digamos, el chico en algún aspecto lo acusa a veces gravemente. Pero pocas veces se dice que también padre hay una sola, ¿no? También la importancia del padre es realmente muy profunda y es sumamente importante desde el orden natural, desde lo natural, en la formación de los hijos, tanto en la formación física como en la formación psicológica, como en la social, como en la espiritual. Es una figura realmente muy importante y que nuestra sociedad realmente evalúa siempre a la baja desde hace muchos años ya, ¿no? Por ejemplo, en la parte psicológica, un chico que o no tiene a su padre presente o lo tiene a su padre, pero de alguna manera está físicamente presente pero ausente realmente de su vida, es un chico que va a tener algún tipo de problema, dificultad o debilidad en su formación psicológica, por ejemplo. Por ejemplo, son chicos más inseguros, o sea, la presencia del padre da seguridad al chico y eso tiene una incidencia directa en el autoestima del chico, que es la base psicológica para todo el resto de su desarrollo, ¿no? Entonces, normalmente se encuentran muchos chicos en nuestra sociedad actual que tienen un gran problema consigo mismo y en el fondo es por esta relación tóxica con el padre. De hecho, es lo que normalmente hacemos en muchos de tratamientos de estos chicos, es simplemente mejorar el vínculo con el papá y automáticamente mejoran los chicos, ¿no? Por eso el rol paterno es complementario con el de la madre, pero está siempre compenetrado como causa en la disciplina de los chicos. Por eso cuando hay muchas conductas transgresoras en los chicos, muchas veces uno lo que encuentra es esa falta de
de presencia paterna, ¿no? A veces porque no está, otras veces porque está, pero está en una forma o demasiado débil o demasiado autoritaria, ¿no? O sea, no está en una forma equilibrada, digamos, una forma normal. Entonces, la figura paterna es realmente sumamente importante en el crecimiento y en la formación de la personalidad de los chicos, ¿no? Y contrario a lo que normalmente se cree, que muchas veces piensan que la etapa del niño es más importante de la presencia del padre es durante la adolescencia. Sin embargo, la parte más importante, donde más nos marca, por así decirlo, es durante los 6 primeros años de vida. O sea, la presencia del padre en la vida de los niños durante ese periodo es sumamente importante. Yo siempre, cuando me invitan a dar algunas conferencias, algunas charlas a jóvenes, niños, algunos padres, les pongo un ejemplo que quizás es demasiado infantil, pero que muestra claramente, en mi opinión, los roles maternos y paternos, como ambos son necesarios y son complementarios, y el niño necesita a ambos, no solo a uno de los dos. Pongo el ejemplo de, si yo tengo en lugar de un niño, digamos en este caso una plantita que lo reemplaza, tengo una planta y quiero sacar lo mejor de esa planta, el mejor resultado, es decir, que crezca lo más posible, lo más bonita posible y que dé el mejor fruto posible. Yo necesito fundamentalmente 2 roles sobre esa planta. El primero es alguien que le dé todos los cuidados, que la riegue, que la limpie, que la fertilice, bueno, que le haga todos esos cuidados para que esté bonita y fuerte de alguna manera. Y un poco es el rol de la madre sobre el niño, ¿no? De tal manera que si al niño le falta la madre, va a tener seguramente algún problema afectivo, en su afectividad va a estar dañada en alguna u otra medida. Pero esto no alcanza para sacar el mejor fruto de esa planta, ¿no? Necesito poner un tutor, ¿no? Para que la planta se afirme sobre ese tutor y crezca derecha, firme, fuerte, para que en algún momento pueda prescindir de ese tutor y estar firme por sí misma, ¿no? Y esta es la figura del padre, ¿no? El padre es el que da seguridad, el que da firmeza, y esto es un eje fundamental en la formación de la personalidad. Entonces, cuando falta ese tutor, probablemente o fácilmente esa planta puede torcerse, puede crecer más raquítica, puede crecer distinta, y por eso el padre tiene una incidencia directa en la disciplina o en la transgresión de los chicos. Y por eso una de las grandes causas de los adolescentes o que los deja al riesgo de tantas adicciones y demás a los adolescentes y a los jóvenes es la falta paterna en una forma equilibrada, digamos, la presencia de los hijos. Agradecemos al licenciado José Luis Chacón por este análisis que hizo. Es importante remarcar una de las cosas que dijo de la seguridad que el padre aporta a sus hijos, ¿sí? Y después también el aspecto social, que también es muy importante en la socialización que tienen los hijos, que uno piensa que por ahí se la da el colegio, se la da, y es justamente el padre. Y una cosa que me llamó la atención, que es importante también remarcar, es que muchos de estos tratamientos que se hacen en niños que tienen conductas por ahí antisociales o problemas de autoestima, una de las líneas de trabajo es a través de fortalecer la relación del papá y del hijo. Que me parece una cosa importante que por ahí muchas veces no se tiene en cuenta, sobre todo por ahí en los colegios, los maestros. Es un poco, perdón que te interrumpa, es un poco un mito esta cuestión de lo llevo al colegio o a la guardería cuando son más chiquitos, para que sociabilicen, para que estén con otros niños, y en realidad es un poco más profundo, ¿no? Esta habilidad, digamos, el desarrollo de esta habilidad. Es que en realidad, a ver, las competencias sociales sí las hace en la casa y parten de su propia autoestima, de su propia seguridad. Y eso es el primer comportamiento social que ve, es con su mamá y con sus hermanos y con su papá, y eso lo da el papá, esas competencias sociales, y también ve cómo papá y mamá se quieren y hace que también eso le dé una seguridad al hijo. Ahora, después existe una socialización secundaria que sí se da en el colegio, que también es importante, digamos, no vamos a decir que no, pero eso no quiere decir que el hijo que no va, un chico que no va al colegio va a ser menos sociable o no. Exacto. Si tiene una familia que está bien constituida y es una familia que es fuerte en este sentido, ¿no? Exacto. Claro, bueno, sí, en realidad yo creo que esto parte de que a veces nos olvidamos un poco de la parte de la casa, de la familia, y digamos, ponemos todo en otro lugar, en este caso en la escuela, y esto es una problemática, me parece hoy en día muy hablada, muy divulgada, ¿no? En realidad por ahí la familia
se fue debilitando en ciertos aspectos o fue perdiendo la conciencia de que son los primeros educadores de sus hijos. Y entonces se transfiere esa responsabilidad a la escuela. La escuela hace lo que puede hoy, ¿sí? Y muchas veces los maestros tienen que ser maestros, asistentes sociales, psicopedagogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo lo que tienen que hacer es ser maestros. Y también ese acompañamiento personal también es importante, que lo vayan teniendo con los alumnos, pero no pueden reemplazar de ningún modo a la familia. Por eso la familia es tan importante, y especialmente el tema que venimos a desarrollar hoy, la figura del papá en la casa, ¿no? La figura del papá. Bueno, contentos nosotros entonces de poder compartir este espacio para darle lugar, ¿no?, a estas temáticas que sabemos que preocupan, que los papás se van llenando de preguntas y también se agobian a veces, vamos a decirlo. Hay a veces también mucha información que confunde y esto termina siendo problemático a la hora de educar a los hijos. Sí, bueno, información sí que confunde es real. Pero también los papás están ávidos de buscar respuestas. También es importante confiar en los consejos de los abuelos, confiar en los consejos de por ahí algún buen compañero de trabajo que puede por ahí aportar. ¿Sí? Tampoco seguir los consejos, decir yo probé tal cosa y me funcionó, pero sí no existen recetas mágicas. Y lo importante es que a través de estos programas podemos ir aportando alguna que otra cosa que le pueda servir a cada uno de los papás y que pueda ir aprendiendo. O sea, y acá se aprende a nadar nadando, ¿sí? No hay otra forma. Entonces nos tenemos que por ahí ensuciar un poco y embarrar un poco en este trabajo. Bueno, nosotros desde acá nos comprometemos entonces a acompañarlos en ese chapoteo que vamos a ir haciendo sobre estas temáticas. Vamos a ampliar seguro en los próximos programas y a seguir con estos temas que están obviamente todos relacionados, José. Por supuesto, digamos, bueno, el primer programa vimos las necesidades de los hijos, lo que los hijos necesitaban de sus padres, y una de esas primeras necesidades era especialmente la presencia del papá y de la mamá en la vida de sus hijos. Y entonces por eso en este programa hemos desarrollado el rol educativo que tiene el papá en sus hijos. Y para esto hicimos un recorrido sobre los aportes biológicos que hace el papá, que son muchos. Estos están relacionados con los aportes psicológicos y con los aportes en el plano espiritual. Para eso también escuchamos a la gente en la calle que nos dio sus respuestas y lo terminamos al programa ampliando a esta información con las palabras del licenciado José Luis Chacón. Bien, y ahí ya hicimos el repaso entonces por todos los aspectos que, como dijimos, es un tema para ampliar y seguramente ustedes habrán quedado en casa con algunas dudas. No tengan reparo en preguntarnos, búsquennos en Facebook, Casa de Familia, a través de nuestro mail también nos pueden escribir, casadefamiliatv@gmail.com, y allí pueden volcar todas las preguntas que quieran que podamos compartir y contestar. Sí, que hasta incluso no pueden ser de esta temática, o sea, pueden ser de claro, consultas o hasta incluso consultas personales. No tengan miedo, si no quieren que se publique, no se publica, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido guardamos todo tipo de intimidad de la gente. Exactamente, pero que sea justamente el espacio donde ustedes puedan resolver esas dudas respecto de la familia y sobre todo de los hijos en esta tarea tan importante de ser papás. Nos vamos a ir, estamos ya en el final de este programa de Casa de Familia, pero los esperamos en el próximo programa porque tenemos una temática muy particular con un título que promete, te digo, ¿no? El próximo programa es Mi hijo, un buen padre. Así es, mi hijo, un buen padre. Y vamos a tratar de desarrollar o ver cuáles son las cualidades que tiene que tener un hijo hoy o cómo educo a mi hijo para que sea un buen padre el día de mañana. Exacto. Que bueno, también está relacionado un poco con lo que veíamos hoy, sobre todo en las respuestas de la gente en la calle, esto de querer que un hijo sea honesto, que sea buena persona, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces desarrollándolo en el próximo programa. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vos, Anita. Agradecemos a la audiencia y para lo que necesiten, siempre estamos acá en esta Casa de Familia.